Decía un doctor que le preguntaban, ¿cómo amaneció, doctor? Dice, pues acostado y con los pelos parados. Así que ustedes tal vez alguno me conteste sin comer todavía, pero en esta mañana vamos a entrar al capítulo 15 de Lucas. Y es un capítulo hermoso, hermoso porque el Señor Jesucristo nos menciona la gracia de Dios para el pecador perdido. Ustedes y yo vamos a anotar ahí 3 parábolas o una parábola triple en todo el capítulo. No voy a ver todo el capítulo el día de hoy. Voy a ver los versículos del 1 al 7. Y esta parábola es una parábola bastante conocida y es una parábola que cada uno de nosotros ha experimentado. El Señor Jesús menciona esta parábola en virtud de la murmuración que los escribas y fariseos hacían de que el Señor Jesús se juntaba con publicanos y con pecadores, es decir, con lo más bajo de la sociedad, con aquellos que eran considerados por los judíos los más despreciables, eran los rechazados. Y no sé cuántos de ustedes y un servidor hayamos sido rechazados en nuestra vida. Pero desde que estábamos pequeños, cuando jugábamos fútbol, o nos quedábamos para el último, o jugábamos béisbol y no nos escogían, ahí empezaba el rechazo. Pero después viene el rechazo de otro tipo. Las personas no se quieren juntar con nosotros y uno tiene necesidad de compañerismo. Uno no quiere ser rechazado, uno quiere pertenecer. Bueno, esta parábola, los primeros 7 versículos, nos hablan de el amor de Dios que busca a los perdidos. El amor de Dios que busca a aquellos que están extraviados, aquellos que sin darse cuenta, otros que dándose cuenta que están perdidos, Dios los busca. Y quiero que me acompañen en esta lectura. Observen ustedes los primeros 7 versículos que dice así Dios en su palabra. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Como les mencionaba, esta parábola pone de manifiesto la gracia de Dios hacia el pecador perdido. No importa lo bajo que hayan caído, no importa la cantidad de pecados que hayan cometido, no importa lo destruido que esté su vida. El Señor Jesucristo busca al pecador. Y en esta categoría estamos incluidos todos. Ahora, como les mencioné, esta parábola surge de la murmuración de los escribas y de los fariseos, porque ellos tenían en nada prácticamente a los publicanos, a los pecadores, a las rameras, a los ladrones, a toda la clase de pecadores, los tenían en menos, los menospreciaban, no les dejaban entrar a sus reuniones, eran los rechazados, los marginados de la sociedad. Entonces, les extrañaba que el Señor Jesucristo pudiese comer con ellos.
y recibirlos más todavía. Él debiera rechazarlos según los fariseos. Pero el Señor Jesús les enseña algo que es muy importante. La salvación se inicia en Dios. Es Dios quien busca al pecador perdido. No depende la salvación de lo insistentes que seamos nosotros en buscar a Dios, por una simple y sencilla razón. Nosotros no nos nace buscar a Dios. Nuestra carne, nuestro pensamiento se inclina hacia hacer lo malo. Por eso, cuando Dios dice, amad lo bueno, todos decimos, sí, yo también amo lo bueno, pero aborrecer lo malo, ahí es donde no queremos aborrecer lo malo. Desgraciadamente, esto ocurre en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta enseñanza en estas parábolas nos habla del amor de Dios por los perdidos, porque los busca de una manera implacable hasta que los encuentra. Dios nos alcanzó a todos y cada uno de nosotros, no porque nosotros hayamos buscado a Dios, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros, y como dice la Escritura, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo entró a comer a casa de Zaqueo, Zaqueo era un jefe de publicanos, era muy rico, y había allí una gran cantidad de ¿quiénes? No de escribas ni de fariseos, estaba una gran cantidad de pecadores de todo tipo. Y el Señor Jesucristo, después de que le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, les dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esta es una parábola, la parábola de la oveja perdida. Tenemos también la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Las tres tienen una carga de emoción, de sentimientos, de manera particular cuando nos adentramos en el personaje, en este caso del pastor, del ama de casa que barre hasta encontrar la dracma que se le había perdido. Una dracma era el salario de un día, y del padre que está en espera de que su hijo vuelva. Ahora, para poder entender esto, déjenme les explico qué es una parábola. Una parábola es colocar una cosa al lado de otra para compararlas. Comparas una historia terrenal con una verdad celestial y haces una comparación, y de ahí sacas precisamente ese significado celestial o esa verdad celestial. Esta parábola menciona varios personajes, y los primeros de los que quiero platicar con ustedes son los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Los romanos les imponían una carga tributaria a los judíos, pero ellos vendían franquicias. ¿Cómo es esto? Sí, ellos no querían cobrar y les vendían las franquicias a los judíos para que ellos les cobraran a su mismo pueblo el tributo. Solamente que estos publicanos cobraban de más, robaban de más, y había impuestos tan absurdos como, por ejemplo, el impuesto por existir. Y esto era para los hombres de los 14 a los 65 años. Para las mujeres era desde los 12 hasta los 65 años. Les imponían impuesto por la tenencia de tierra, impuesto por el carro. Si tenías un carro o una carreta, te cobraban impuesto, y también te cobraban impuesto por las ruedas, dependiendo de la cantidad de ruedas que traía tu vehículo. Era algo absurdo, pero era impuesto cuando comprabas, impuesto cuando vendías. Era vamos a decir, tan cargado de avaricia ese puesto de ser publicano,
porque cuando un publicano se paraba junto al camino y ahí ponía su mesita, pasaba un carro y lo hacía que descargara toda su carga y empezaba a cobrarle impuesto por cada una de las cosas que tenía. Era gente que era despreciada por todo el pueblo, era rechazada, como lo mencioné hace unos momentos, y había jefes de publicanos como Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, y había quienes les cobraban directamente el tributo a los de su nación, como Mateo. Así que estos eran los publicanos, y los publicanos, repito, eran despreciados por los judíos, pero se les consideraba principalmente traidores a la patria por trabajar para el gobierno romano. Algo que encuentro en la Escritura es que cuando tú lees la palabra publicano siempre está asociada con pecadores, con rameras, con ladrones. No vas a encontrar otra compañía cuando tú lees la palabra publicano. Leía en un libro de William Hendrickson acerca de esta parábola, y cuando menciona a los publicanos, dice, es que la miseria siempre busca compañía. Cuando uno está en pecado, los únicos que van a ser tus amigos son los pecadores. No vas a juntarte con los santos o con los que se portan bien. La miseria siempre busca compañía. Se miraba a los publicanos como ladrones, no se les permitía entrar en el templo, no se les permitía entrar en las sinagogas, y su compañía era lo peor de la sociedad. Era la gente que tenía mala reputación, era la gente que tenía mala vida, eran las prostitutas, eran los ladrones, eran los borrachos. Ahora, ¿qué pasaba con estos publicanos? Estos se acercaban a Jesús para oírle, porque todos los escribas y fariseos que debían compartir la ley con ellos los rechazaban, pero se acercaban a Jesús porque les hablaba del amor, de la compasión de Dios para el pecador. El Señor Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero eran rechazados por todos los judíos, pero eran atraídos hacia el Señor Jesucristo precisamente por ese amor que hablaba de Dios hacia el pecador perdido. Ahora, la otra categoría que se menciona aquí en esta parábola son los pecadores. Los pecadores es una categoría general para la gente de mala reputación, para la gente que hace lo malo. Allí entraban no tan solo los ladrones, las prostitutas, entraban también aquellos que cometían incesto, entraba toda clase de personas relacionadas con toda clase de pecados. Cuando uno va a la escuela, le decían a uno, no te juntes con los burros. ¿Por qué? Porque te vas a hacer igual, ¿sí? Pero Dios vino a buscar aún aquellos que están a nuestros ojos perdidos por completo. No tan solo extraviados, perdidos. Vino el Señor Jesucristo a buscar a aquellos pecadores que, como dice la parábola, nos hablan de un pecador perdido o extraviado por su estupidez. Suena dura la palabra, pero nos hemos extraviado, así como las ovejas. Las ovejas son animales tontos, son animales estúpidos. Ahorita les voy a mencionar algo de esto. Pero el pecador también es tonto, el pecador es estúpido y por su estupidez se extravía. Y ahorita les voy a dar aquí algunos versículos, pero déjenme terminar esta descripción, porque esos pecadores
que podían ser ladrones, asesinos, prostitutas, rameras. Eran aquellos que no hacían ningún esfuerzo por guardar la ley. No les importaba saber nada de Dios ni de la ley que predicaban tanto los escribas como los fariseos. Ahora, el otro personaje, son tres personajes, aparte de Jesús, encontramos nosotros aquí a los fariseos. Los fariseos y los escribas eran los estudiosos, los conocedores de la ley, y eran aquellos que por su propio nombre se separaban. La palabra fariseo quiere decir separar. Se separaban de los pecadores, no querían tener contacto con ellos, decían que ellos estaban ya maldecidos y que no debían ni hablárseles aún para llevarles al conocimiento de Dios. Ni para eso había que hablarles. Entonces, el Señor Jesucristo ya tenía una idea muy clara de quiénes eran los escribas y fariseos. Si ustedes leen el capítulo 23 de Mateo, se van a encontrar que en 7 ocasiones el Señor Jesucristo les llama fariseos hipócritas. 7 ocasiones les llama hipócritas, 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 hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera se mostraban a la verdad justos, pero por dentro, dice, estaban llenos de toda inmundicia, de toda injusticia. Era gente hipócrita. Y la hipocresía es algo que Dios detesta. Es muy parecido a lo que vamos a ver cuando lleguemos a la parábola del hijo pródigo con el hermano mayor, el hermano que se quedó, que todo lo que tenía del padre de herencia era suyo y se quejaba y no se gozó nada en que su hermano volviera arrepentido a casa. Bueno, el amor de Dios que busca a los perdidos está caracterizado por esta parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida nos habla de la estupidez de las ovejas, pero también la estupidez del pecador al perderse, al extraviarse. Nos habla de cómo en la parábola del dracma perdido también nos habla de estar extraviados inconscientemente, no nos damos cuenta de que estamos perdidos. Y en la parábola del hijo pródigo, esa está peor todavía, porque nos habla del pecador apartado de Dios a sabiendas, con conocimiento. Y las dos primeras parábolas nos hablan del amor de Dios que busca a los perdidos, pero la tercera parábola nos habla del amor de Dios que recibe al pecador. ¿Sí? Así que quiero que noten un tema en este capítulo 15. El tema es el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo van a encontrar en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 32. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Como mencioné hace tiempo, aquí a veces nos gozamos de que uno levanta la mano, de que dos, de que tres. En el cielo, la fiesta se hace por un pecador arrepentido. Si uno se arrepiente, hay fiesta y gozo en Dios, gozo en los ángeles y gozo en los espíritus de los santos hechos perfectos también, porque hubo quien se arrepintió. Esto está muy relacionado con experiencias que a veces tenemos como familia. Nosotros vemos un hijo nuestro que está lejos de Dios, que está echando a perder su vida, que está destruyéndose y nos duele en el corazón, y por más que le hablamos y le hablamos y le hablamos, él sigue un camino donde está echándose a perder. Pero cuando se vuelve a Dios, cuando entra en cordura, cuando empieza a conducirse de forma correcta, qué paz y qué gozo tiene uno de que esto haya ocurrido. Cristo compara al hombre pecador como una oveja perdida. Ahorita les dije, las ovejas son estúpidas.
Las ovejas son estúpidas porque leyendo el libro de un pastor, dice que una oveja puede estar comiendo el pasto, y va comiendo hacia adelante y se topa con una roca. Y es todo. Lo que hace ya no se hace para un lado, para esquivar la piedra. Ahí empieza a llorar, a balar. ¿Por qué? Porque está perdida. El pastor tiene que sacarla de ese lugar. Si la oveja se cae de lado, no puede levantarse. Si la oveja se extravía, la oveja empieza no tan solo a sentirse nerviosa, sino a sentirse, al sentirse tan sola, se cae y puede morir ahí, en ese mismo lugar. Por eso, el pastor que conoce las ovejas tiene que buscarlas. Y como leímos tiempo atrás en Juan capítulo 10, el pastor de las ovejas conoce a las ovejas por nombre. Y cuando te llamó a ti y me llamó a mí, nos llamó por nuestro nombre. Les voy a mencionar algunas de las estupideces de las ovejas que están relacionadas también con la estupidez del pecador. En primer lugar, una oveja no tiene mecanismo de defensa, no se sabe defender. Hay muchas personas, y conozco a personas que no se saben cuidar, que no se saben defender del pecado. Por más que les queremos enseñar, cuídate de esto, cuídate de aquello, se enfrentan al pecado y es como el simple que pasa y recibe el daño. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Ven lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, acerca del adúltero. Proverbios, capítulo 7. ¿Se sabe defender? Observen esto desde el versículo 10 en adelante. Habla desde el versículo 6, dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, ¿y qué dice? Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Pero aquí se dio cuenta, tonto, como buey al degolladero, estúpido. Perdonen la palabra, pero no es una palabra mala en este caso. Vean aquí el capítulo 5 mismo de Proverbios, los primeros cinco versículos dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin
es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Las ovejas son tan torpes que caen en pozos constantemente. El pastor tiene que sacarlas de esos pozos. Ustedes y yo leemos en el capítulo 12 de Mateo, donde dice el Señor Jesucristo, hablando en un día de reposo, preguntando si era lícito sanar o hacer bien o hacer mal en sábado. Y entonces dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja en un pozo, no va y la saca cuando sea en día de reposo? Porque las ovejas son así, son torpes. Bueno, Proverbios 22:14 dice, fosa profunda, pozo profundo es la boca de la mujer extraña. Cualquiera contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Dios está enojado la ira de Dios está sobre todo aquel que comete adulterio. ¿Lo sabía? Estaba únicamente buscando placer, pero iba como el buey al degolladero. Pero lo mismo pasa con, no tan solo con los adúlteros o con los fornicarios. Esto pasa también con aquellas personas que, a sabiendas de que el alcohol les puede hacer daño, van tras el alcohol. A través del sexo, piensan y no se dan cuenta de que les va a hacer daño, pero ahí van y reciben consecuencias. Las drogas ni se digan, te las dan a probar y ya quedaste cautivo de ellas. Listos, muy listos los que cayeron en drogas, los que cayeron en sexo, los que cayeron en el alcohol. No. Torpes, estúpidos. Por eso el Señor Jesucristo compara a las ovejas con un pecador perdido. El pecador para Dios está perdido, sin embargo, lo busca, lo ama, anda tras él. El pecador vaga constantemente, anda vagando como dice, anda vagando en su mente y anda vagando también por la vida, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Está expuesto a muchos peligros y no sabe que atentan contra su propia vida, pero no sabe ni siquiera cómo salvarse. Las ovejas no saben cómo regresar al redil. En muchas ocasiones, para eso trae el pastor el cayado y la vara, porque con ellas las golpea para que se vuelvan al redil a todo aquella que se quiere extraviar. Dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada. Búscame, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Está hablándole a Dios como su pastor y le está diciendo, búscame. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar el rebaño. Por eso también el pecador no sabe ni cómo salvarse y intenta muchas formas en las cuales salvarse. La Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, si mal no recuerdo, menciona obras muertas. Las obras muertas son aquellas que el pecador hace con el fin de callar su conciencia y de poder decir, de esta manera voy a ser salvo. Y empiezan a hacer buenas obras y empiezan a dar limosna y empiezan a ayudar a las personas. Y lo consideran que con eso que están haciendo es suficiente para alcanzar la salvación, porque creen que compensan todo lo malo que han hecho. Esas son obras muertas. Obras muertas como pensar también que porque nos bautizamos alcanzamos la salvación. Como pensar que si guardamos la ley, además de creer en Cristo, somos salvos. Esas son obras muertas. Es el Señor Jesucristo el que viene y nos busca de una manera insistente. Ahora, aquí vemos nosotros la compasión de un pastor por una oveja perdida.
Las 99 le importan, pero las deja en el desierto. Un desierto era un lugar no cultivado, las dejaba en un lugar que no estaba cercado, pero él salía en busca de la oveja. Y no dice si la encuentra, no dice cuándo la encuentra, porque él sabe que la oveja que está perdida está expuesta a muchos peligros. Está expuesta no tan solo a las fieras, está expuesta a las águilas que las arrebatan y se las llevan. Está expuesta a que muera de deshidratación, a que muera de nerviosismo. Me pone a pensar cómo la gente tiene compasión de los animales, pero no tiene compasión de las personas. Cuando el Señor Jesucristo vio las grandes multitudes que le seguían, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero a muchas personas les importan más los perros, o les importan más los gatos, o les importan más los animales en lugar de ver a las personas con compasión o de tener compasión de ellas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Jonás, después de haber predicado ya en Nínive, esto en el capítulo 4 de Jonás, Dios hace crecer una calabacera y Jonás se pone debajo de la calabacera para que le dé sombra. Sin embargo, Dios manda una plaga y seca la calabacera y Jonás se enoja. Y entonces dice, ¿por qué te enojas? Le dice Dios, ¿tuviste compasión de la calabacera en la cual tú no trabajaste? Dice, ¿y no habría yo de tener compasión de todos los habitantes de Nínive? Que no saben discernir. Fíjense, ahí está otra vez la tontería. No saben discernir ni lo que está a su derecha ni lo que está a su izquierda. Cuando vemos a las personas, hermanos, debemos tener la mirada del Señor Jesucristo. Y la mirada del Señor Jesucristo es una mirada de compasión. No huirle al que está borracho, no huirle a aquellos que han caído en grandes pecados y rechazarlos, no queriéndonos juntar con ellos. Yo cometí un error hace tiempo, hace muchos años, cuando un hermano me dice, fíjate que me están invitando a predicar en la casa de un masón. Le dije, no hombre, no vayas a esa casa. Dice, es que me invitó para que ahí le hablara de Cristo. Con el tiempo me disculpé y le dije, tienes razón, ve a cualquier lugar. Pero está en nosotros no querernos juntar con los pecadores. Cuando el Señor los busca, y la manera de buscarlos es a través de todos y cada uno de nosotros. Dice la Escritura que es tan grande el amor y la compasión que Dios tiene por el pecador perdido, que aún hasta llora por ellos. En Lucas 19, en el versículo 41, dice en forma clara de esta manera, dice que al ver la ciudad lloró de ellos y dice que tuvo compasión porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Cuando una persona no escucha el evangelio, ese es el tiempo de visitación cuando tú le predicas el evangelio a otro y Dios te está queriendo usar a ti. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de todo, a pesar de que lo rechazaron, los busca. Y busca al pecador perdido porque te buscó a ti y a mí. Y ahorita les voy a dar unas formas, o les voy a mencionar algunas formas en las cuales Dios nos busca, y creo que podríamos identificarnos con algunas de ellas. Dice el Señor que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y también en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Porque somos iguales que las ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo fue que el Señor te alcanzó? ¿Lo buscaste tú? No lo creo. ¿Saben cómo buscaba un pastor a la oveja perdida?
La tenía que encontrar. No es si la encontraba. Cuando la encontraba, es lo que dice aquí en la parábola. La buscaba, dejando seguro el resto del rebaño y empezaba a recorrer los lugares por donde había pastado y por donde pudiera haberse extraviado la oveja. Pero le llamaba. ¿Recuerdan lo que dice Juan 10? Juan dice que el pastor conoce a las ovejas por nombre. Y decía, Juan, Juan. ¿Los buscaron alguna vez porque ustedes se extraviaron, porque ustedes se perdieron y les gritaban sus papás el nombre? Juan, Juan. Y no había respuesta. A las ovejas el pastor las conocía por su nombre. Negrita, orejitas. Y dice que el pastor, las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces las ovejas se sentían seguras cuando escuchaban que las estaban buscando, porque ellas estaban perdidas, porque ellas estaban extraviadas. Pero si hay algo que me llama a mí la atención, es que así como el pastor buscaba a sus ovejas y las llamaba por su nombre, así Dios me alcanzó a mí. Yo no sé, no me acuerdo cuántas veces me le pude haber perdido a mis padres. Pero cuando íbamos a alguna supertienda allá en Estados Unidos, mis hijos estaban chiquitos y querían ir a ver los juguetes, era lo primero, y nosotros íbamos a hacer otras compras, Betty y yo. La manera en la que yo los juntaba era con un silbido. Y de volada se venía. Hubo un tiempo en el que fuimos de vacaciones a Disneylandia, Los Ángeles, allá en California, y Rosa Chandler se molestaba porque yo le silbaba a mis hijos de esa manera para que se juntaran. Entonces, Disneylandia es un lugar grandísimo, con muchos juegos, filas larguísimas también, y entonces que unos se quieren subir a este juego, que otros se quieren subir al otro, y ella, al ver que nos esparcimos, ella se quedó por ahí y yo sabía que yo iba a juntar a mis hijos con el silbido. Entonces salimos, mi esposa y yo de uno, y yo sé que ya habían salido mis hijos y les hago el silbido. Rosa andaba perdida. ¿Y saben quién llegó primero? Rosa. Rosa llegó primero. Juntar a los hijos y rescatarlos del pecado en el que han caído no es fácil, pero debemos descansar en Dios, porque si tienes un hijo que está extraviado, un hijo que está perdido, te voy a decir, Cristo como pastor lo va a buscar de una forma implacable hasta encontrarlo. Y tú y yo tenemos que descansar en que lo va a encontrar. Y hay algo que les voy a decir más, algo que los pastores hacen, los pastores de ovejas. Hay ovejas que desgraciadamente son constantes en descarriarse. Se pierden y se pierden y se pierden. ¿Saben qué hace el pastor? Les quiebra una pierna. Les fractura una pierna. Y esa fractura hace que esa ovejita ande pegada con el pastor. En muchas ocasiones ustedes y yo hemos sido llamados por Dios y a veces precisamente lastimándose nuestro cuerpo para que le busquemos. El Señor Jesucristo ama al pecador. Y dice en Ezequiel 33:11, hablándole el Señor a Ezequiel, para que le diga al pueblo de Israel, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Dios está buscando incesantemente al pecador, incesantemente. Y luego leemos aquí algo muy interesante, dice que cuando la encuentra, no es, repito, si la encuentra. El pastor no tiene otra opción más que encontrarla. Como los padres, no tenemos otra opción más que encontrar a nuestros hijos y buscarlos y buscarlos y buscarlos hasta que nuestros hijos se vuelvan al camino de Dios. Dice que cuando la encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros. No la castiga. No le llama la atención, sino se goza de haberla encontrado y no le importa regresar a casa con 35, 40 kilos sobre sus hombros. La oveja está cansada, la oveja ya no puede continuar, pero el Señor, el pastor, el buen pastor, nos puso a cada uno de nosotros sobre sus hombros y nos trajo al redil otra vez. En Isaías 40, abran su Biblia ahí, por favor, porque prácticamente lo he estado citando de memoria. Dice en el versículo 11, hablando del Señor, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente ¿a quién? A las recién paridas. La oveja podrá tener un valor para el pastor. La lana, en este caso, provee ropa para vestirse, la venta, en fin. Es mucha el valor que tiene una sola oveja para el pastor. Pero el pecador perdido para Dios es muy valioso, tan valioso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue y es la única manera de rescatar al pecador perdido del camino de su pecado. Ah, si supieras cuánto